¿Cómo están? Feliz sábado. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, ahí está, ahí me gustó más. Agradecida a Dios que podemos compartir esta mañana con ustedes, ¿sí? Tenía que predicar el sábado que viene, pero bueno, por el sábado que viene, les recuerdo, vamos a tener también, es el día de, ¿saben de qué es el día del sábado que viene? Pero nosotros lo vamos a hacer un poquito hoy, digamos, ¿no? Bien, el sábado que viene es el día del joven adventista, ¿sí? Pero lo vamos a hacer hoy. Así que bueno, también parte de la actividad de la tarde de hoy tiene que ver con eso de la JA, así que están más que invitados, ¿sí? La meditación que traje para esta mañana, yo voy a correr un poquito, o si no saco. No es que no me gusta que no me vean, pero como que me siento que estoy cruzada. Está en Primera de Corintios 9, ¿sí? Si me pueden acompañar. ¿Alguien sabe a qué hace referencia este capítulo de Primera de Corintios 9? Vamos a leer varios versículos, así que si lo pueden marcar, no lo pierdan porque vamos a ir y volver. ¿A cuánto le gusta hacer deporte de los presentes? Yo no levanto porque... No, les gusta hacer deporte. Después estamos obligadamente deporte. Bien. Cuando se practica así de forma placentera, podemos decir, o profesional, ¿sí? Uno tiene un objetivo que quiere llegar, ¿no es cierto? Tiene una meta, quiere tener un resultado, ¿sí? Por ejemplo, un atleta normalmente su objetivo es llegar en primer lugar, ¿sí? En su carrera, o como mínimo alguna posición que no sea la última, ¿sí? Un boxeador, por ejemplo, también piensa en ganarle a su contrincante. No, sinceramente, en la primera, en la segunda o en la última, pero sí vencerlo, ¿sí? Los griegos sí tenían dos acontecimientos importantes, ¿sí? Que eran justamente atléticos. Uno eran los Juegos Olímpicos y otro los Juegos Istmicos, ¿sí? Y uno de estos juegos se hacían en Corinto, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Para Pablo, que es lo que vamos a hablar un poquito en esta mañana, para él era familiar, ¿sí? Los juegos se hacían o tenían que demostrar, digamos, durante 10 meses los participantes tenían que poner todo de sí para poder participar. Pero el último mes, ¿sí? Es como que se iban al de la competencia, porque en ese lugar tenían que ser más estrictos. Las prácticas que hacían, ¿sí? Eran supervisados en el gimnasio o en los campos de atletismo. Entonces, era mucho más estricto, ¿sí? Y este juego, ¿sí? Siempre era una atracción. Creo que hoy también, ¿no? Cuando están los Juegos Olímpicos, uno mira, ¿sí o no? ¿Saben de qué estoy hablando de los Juegos Olímpicos? Sí, solemos mirar. Y bueno, cada 4 años son los Juegos Olímpicos, ¿sí? Pero cada participante tiene un objetivo. ¿Cuál es? Ganarse la medalla, ¿sí? De oro normalmente, que es como la recompensa a todo el entrenamiento, a todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hizo, ¿sí? Son muchísimos, pero siempre hay pocos los que se llevan esta recompensa, ¿sí? Las competiciones deportivas normalmente son de Grecia, como yo le decía, ¿sí? En Corinto, donde justamente predicaba Pablo, ¿sí? Y estos juegos se hacían cada 2 años. Pero, dice, superado todos los Juegos Olímpicos, ¿sí? Los atletas o los competidores tenían de muchas cosas, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia? Un atleta no es que puede comer cualquier cosa, ¿sí? Tiene que hacer dietas estrictas, descansar lo suficiente, dejar algunas cosas de lado, ¿sí?
para poder conectarse, ¿sí? Y tener éxito en la meta que está queriendo hacer. Es más, muchos, ¿sí? Hacían juramento al ídolo griego Zeus, olímpico, ¿no? Donde le prometían o le daban todo ese último mes de sacrificio extremo, vamos a decirlo así, a este Dios para que puedan ganar la competencia. Vamos a ver en 1 Corintios 9, ¿sí? El primer versículo. El versículo 16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Sí? Acá Pablo nos muestra así su negación, podemos decir, para salvar a quien podía. Y el versículo 16, el también que leímos recién, ¿sí? Él sentía como una obligación, ¿sí? Está en el versículo 9, un poquito más atrás, dice: por esta la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al... Primera de Corintios, no, estoy mal, el versículo 16, ahí quedamos un ratito, no me quiero adelantar. Sí, el versículo 19 del capítulo 9. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a muchos, ¿sí? Dice el versículo. Él quería llegar a todo lo que podía, a tanta gente pudiera alcanzar para Cristo. El versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿Sí? Él tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo acá? Lo hacía ¿por qué causa? Por el Evangelio, ¿sí? Y el versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Sí? Acá el apóstol Pablo describe un poquito, podemos decir, la carrera cristiana. ¿Sí? ¿De qué manera nosotros nos podemos identificar o cómo estamos corriendo como cristianos la carrera en este mundo? ¿Sí? Los atletas en la antigua Grecia competían por una corona, podemos decir, de laurel, que también han visto por ahí, hechas muchas veces de hoja en símbolo, ¿sí? Que rápidamente se marchitaban y podemos decir que hasta desaparecían, ¿sí? No tenían mucho valor o tenían un valor que no perduraba demasiado. Mientras que si nosotros como cristianos, nuestra corona debe ser buscar lo eterno, ¿sí? Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses, capítulo 3, 13 y 14 dice: hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, haciendo el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya hemos iniciado o ya estamos en la carrera de fe. Y hay otros que ya han corrido antes que nosotros, ¿sí? De hecho, podemos recordar, si quieren, en Hebreos capítulo 11, ahí tenemos nuestros antepasados, podemos decir hombres de fe, que han aceptado esta carrera, este gran desafío, y ya corrieron. En uno de esos personajes que está en Hebreos capítulo 11 aparece Abraham, ¿sí? Él dejó o tuvo que dejar su patria por algo desconocido, ¿sí? Y muchas veces podemos ver inclusive todo el camino, o nos pareciera que podemos ver todo el camino, y damos el primer paso por fe. Pero si damos el primer paso por fe, es porque confiamos, ¿sí?, a aquel que nos llamó a la carrera. Pero lo bueno y lo importante es que tenemos en cuenta que aquel que nos invitó a la carrera no nos deja solo, ¿sí? Él está con nosotros hasta el final. ¿Alguna vez alguien también creo que ha participado en alguna carrera de relevo, ¿sí? O alguna carrera de equipo, ¿sí? Yo me acuerdo que en la primaria
nos hacían cierta distancia, nos ponían que teníamos que llegar y nos poníamos en ciertos metros, uno, después otro metro el otro y el otro. Cuando llegaba el de mi compañero, él tenía que tocar la mano y salía el otro. Cuando él llegaba, tocaba el otro y así. Era una carrera en equipo, ¿sí? Y el equipo que primero llegaba, ganaba, ¿sí? En este caso, nosotros como cristianos quizás no tengamos una carrera de 100 metros, de 200 metros por el que completar, ¿sí? Pero estamos corriendo, ¿sí? Si hoy o si ahora es tu turno, ¿estás dispuesto a correr? Pablo nos recuerda, ¿sí?, que a los hebreos en la carrera todos están involucrados, ¿sí? Y no es una carrera que termine, como le comentaba hace un ratito, de 200 metros que tenemos que completarla, sino es una carrera que pronto va a terminar, pero todos los días tenemos que correr un poquito. ¿No sería triste, hermanos, que como cristianos solo uno de nosotros ganara la carrera? La intención de Pablo justamente es también hacernos reflexionar, hacernos entender que quizás el tiempo de prepararnos para ganar no son 10 meses como tenían antes los atléticos, estos profesionales que se tenían que preparar tanto tiempo. Pero si queremos correr es porque tenemos un objetivo, tenemos una intención, que es la de ganar, ¿sí? Nadie se prepara, podemos decir, de manera rigurosa o estricta si no tenemos el objetivo de ganar. Hebreos capítulo 12:1, ¿sí? Ahí hace referencia a que estamos justamente obligados a correr con perseverancia, ¿sí? Perseverando con firmeza, salvarán su vida, dice Lucas 21. Qué importante, ¿no? Y en Santiago, vamos a leer Santiago 5:11. Santiago, capítulo 11, 5:11, dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿sí? Considera felices a los que soportan con paciencia. En ningún momento no se nos dice que la carrera va a ser fácil, ¿sí? Hay ciertas cosas que tenemos que dejar de lado como los atletas, ¿sí? En lugar de quizás de querer dormir más tarde, hay que dormir más temprano para que el cuerpo se prepare, o en lugar de darse un gustito, pienso yo, de algún chocolate, algún helado, quizás tenga que priorizar la comida más saludable. Lo mismo pasa con nosotros en esta vida, en nuestra carrera cristiana, ¿sí? Dejar cosas que el mundo nos ofrece para poder soportar con paciencia y poder lograr la victoria. Es tan importante empezar la carrera como terminarla, ¿sí? Nadie se acuerda, yo creo que nadie es lo que han visto alguna vez una carrera o competencia de algo, normalmente mira al que va al primero o va mirando quién va llegando último. Normalmente nos vamos enfocando a veces quién está y hasta le alentamos más al que está atrás para que llegue más rápido que el que está adelante quizás, ¿sí? ¿Cuánto ya estuvieron una vez también en nuestro lado por este camino y hoy abandonaron la carrera? No solamente abandonaron la carrera, sino que han abandonado la fila al lado de Cristo. ¿O cuántos deberíamos quizás estar hombro a hombro hoy para trabajar con un equipo? Y tampoco estamos hoy. 1 Corintios 9, volvemos a 1 Corintios 9, el versículo 22 y 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él.
¿No sabéis que los que corren ese ya lo leímos recién, en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Lo que Pablo acá nos representa, o representan en ese tiempo a los corintios, es que el caminar cristiano solo tiene sentido si caminamos o corremos con otro a nuestro lado, ¿sí? Él dice en el versículo que leímos, me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para que ninguno, en algún modo, salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio. Es ponerme un poquito en el lugar del otro, acompañar al otro para acercarlo a los pies de Cristo. ¿Y cómo podemos entonces correr la carrera? Porque no es que me vengo y me largo, podemos decir, ¿no? Sino simplemente, ¿sí?, mirando a Jesús. El apóstol Pedro, ¿sí? Van a recordar la historia del apóstol Pedro cuando en su momento intentó o quiso caminar sobre el agua. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Pero se hundió Pedro, ¿sí? Mientras él miraba a Jesús, ¿qué pasó? Él podía mantenerse o caminar, podemos decir, milagrosamente por el agua. Pero se emocionó, podemos decir también, por la hazaña, apartó su mirada de Jesús y se hundió. En el deseo de toda la gente, página 345, con respecto a Pedro dice, no tenía motivos para jactarse por sobre sus compañeros, porque por la incredulidad y el ensalzamiento propio casi había perdido su vida. Si él no quitaba su vista o su mirada de Jesús, seguía caminando, pero casi la pierde, sí, por su incredulidad y por girar la vista. Ay, no me quiero pasar acá. Muchos creyentes, sí, y a muchos creo que nos ha pasado, que comenzamos la vida cristiana con entusiasmo, devoción, y a la vez nos toca enfrentar cuidadosamente, quizás por un tiempo, podemos decirlo así, pero a la vez nos cansamos, ¿sí o no? Y empezamos quizás a fallar en nuestro entrenamiento como corredores. Muchos hasta tardan, ¿sí? Y podemos quedar descalificados, ¿sí?, de poder ser partícipe o testigo eficaces para Cristo. Y no logramos el galardón porque no estamos dispuestos, ¿sí?, muchas veces a pagar ese precio, a dejar algunas cosas. Como por ejemplo, este mundo sabemos que constantemente, prácticamente podemos decir que las 24 horas, todo el tiempo, ¿sí?, nos presentan tentaciones o cosas, ¿sí?, como puede ser también intereses personales, el crecimiento espiritual, inclusive muchas veces, y esto nos desvía de nuestra preparación para el servicio. Inclusive muchas veces llegamos a pensar que las cosas buenas son buenas, pero muchas veces pueden interferir con lo que es mejor aún. Nunca es aconsejable, ¿sí?, seguir nuestro propio camino, sino buscar la guía de Dios, ¿sí? Muchos me van a decir, no es fácil. Y mientras meditamos en esto, le comentaba a Andrés y decíamos, me vino a la memoria el año pasado cuando hicimos las 40 madrugadas, ¿sí?, que del día 1 al día 40 fueron luchas. ¿Se acuerdan que creo que lo había comentado también en una meditación? Y eso a uno lo lleva a decir, bueno, no, mañana ya no hago, porque si voy a empezar así el día, mejor me quedo sin nada. No, uno es como que busca acercarse a Dios para tener un buen día, podemos decir, y sin embargo pasa todo lo contrario. No es fácil, no hay que abandonar la carrera, ¿sí?
Jesús ya corrió, Jesús ya venció, ¿sí? Y esa es nuestra mayor garantía hoy, ¿sí? Justamente lo que Pablo veníamos leyendo es que nuestra carrera no debe tener tiempo, sino debe ser constante y poder ganarla, ¿sí? A diferencia podemos decir, de la carrera en la vida cristiana, debemos ser también cuidadosos, ¿sí? Pedir la guía de Dios constantemente. Muchas veces también, como dijimos recién, nuestros obstáculos no son uno con otro, muchas veces uno con el otro, sino más bien con lo físico, lo espiritual, ¿sí? Y todo eso nos va alejando del camino de Dios. Yo puse ahí una diapositiva, si me pueden pasar la primera. La siguiente imagen, acá. Esto, sí, sucedió, es una carrera, un juego olímpico en Canadá. Acá tenemos 2 jugadores. Está John Landy, no sé si lo pronuncio bien ahí, y Roger Bannister. Ellos compitieron en una carrera de 1.600 metros. Landy, el que está a la cabeza, poniendo de todo, esfuerzo, sacrificio, y creo que hasta como el último suspiro podemos decir. Pero era seguido por una corta distancia por Bannister. Los 2 se acercaron a la llegada. La multitud observaba expectante quién de los 2 iba a llegar a la recta final. Landy sabía que su rival estaba muy cerca, prácticamente pisándole los talones. Pero, ¿dónde estaba?, se preguntó él en un momento. Y justo antes de la meta, Landy, el que estaba llegando, giró la cabeza para localizar a su competidor. Fue así que Bannister aprovechó ese momento, se lanzó al otro lado, si podemos correr la siguiente imagen, ¿sí? Ahí vemos donde él gira su cabeza para buscar a su compañero, donde se lanzó para el otro lado, dando el último esfuerzo. ¿Se imaginan cómo termina la historia? ¿Podemos ver la siguiente? Esta estatua está hoy en Canadá, ¿no? Donde muestra justamente, ¿no?, a un atleta rompiendo la línea de meta con el pecho, mientras que otro, a centímetros de él, tiene la cabeza hacia atrás. ¿Cuántos de nosotros estamos corriendo quizás como el primero y damos vuelta a la cabeza para mirar lo de atrás o las cosas de atrás? Correr para ganar implica estar dispuestos a negar nuestras propias libertades. Pero además, también debemos estar dispuestos a poner nuestro cuerpo en servidumbre, ¿sí? Eso lo dice ahí en el versículo 27 del capítulo 9. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Debemos estar dispuestos a dejar todo, ¿sí? A poner nuestros cuerpos, ¿sí?, para poder cumplir la misión y ganar almas para Dios. Si antes un participante no cumplía con las reglas estrictas en este entrenamiento, ¿sí?, ni siquiera ya lo dejaban correr y mucho menos podía ganar. Era difícil, ¿sí? ¿Cuántas cosas buenas parecen, podemos decir, que son mejores que jugar en la carrera para Dios? ¿Vos estás corriendo para ganar
¿Estás corriendo con algún propósito en esta vida? O quizás te estás absteniendo, podemos decir, del pecado para guardar tu testimonio. ¿Cuánto seguimos la regla para el entrenamiento? Porque, como dijimos, todo atleta tiene una regla que seguir, poner el cuerpo estricto, la salud, para poder llegar a la meta. O simplemente somos espectadores. Recordemos que las almas son ganadas por lo que están preparados para ser usados cuando el Espíritu de Dios los usa, eligiéndolos. ¿A cuántos les gustaría formar parte de la carrera de la vida y no quitar, sí, la mirada de adelante que le tenemos a Dios guiándonos para no perdernos o no perder la carrera como le pasó, sí, a nuestro atleta de la historia de hoy? Segunda de Timoteo dice, el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ojalá que Dios nos ayude, sí, para que podamos salir victoriosos, sí, y podamos terminar la carrera. Dios los bendiga.